Mi abuelo voló 6 horas para asistir a la boda de mi hermano, pero mis padres lo sentaron detrás de los botes de basura. Mi madre siseó: ese viejo mendigo nos avergonzará. Cuando protesté, me abofeteó y me echó. Minutos después, su jet privado aterrizó, revelando la mentira que había definido toda mi vida. La humillación que sentí al ver el Gulfstream G650 descender majestuosamente sobre el aeropuerto privado fue indescriptible. El hombre al que mi familia había llamado vagabundo durante décadas era en realidad dueño de un imperio empresarial valorado en miles de millones. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico, continuemos con el relato. Sentada en la acera fuera del lujoso resort donde se celebraba la boda de mi hermano Tadeo, toqué mi mejilla ardiente mientras las lágrimas amenazaban con arruinar mi maquillaje. La traición familiar era mucho más profunda de lo que imaginaba. Desde pequeña, había escuchado a mis padres, Berenice e Ismael, hablar con desprecio sobre mi abuelo paterno, don Octavio. Según su versión, era un fracasado que abandonó a su familia por perseguir sueños empresariales que nunca se materializaron, dejando a mi padre criar solo a sus hermanos en la pobreza. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermano. ¿Dónde estás, Shio? El abuelo está preguntando específicamente por ti. Sentí una mezcla de confusión y rabia que me revolvió el estómago. ¿Tadeo conocía la verdad sobre nuestro abuelo? ¿Era yo la única mantenida deliberadamente en la oscuridad durante 25 años? ¿Cuántas mentiras más me habían contado? Mientras contemplaba estas preguntas, un elegante Maybach negro se detuvo frente a mí. La ventanilla bajó silenciosamente, revelando a un hombre mayor con ojos color ámbar idénticos a los míos. Xiomara, dijo con una voz que mezclaba autoridad y calidez. He esperado mucho tiempo para conocerte. Sube, por favor. Hay una historia que mereces conocer. En ese momento no lo sabía, pero esa conversación cambiaría el curso de mi vida para siempre. Durante 25 años, había vivido en un mundo construido sobre mentiras cuidadosamente elaboradas. Mi padre, Ismael Mendoza, me había hecho creer que crecimos en una familia de clase media que luchó para salir adelante, después de ser abandonados por un abuelo irresponsable. La realidad no podía estar más lejos de esa historia. No sé si debería hablar contigo, contesté con voz temblorosa. Mis padres. Tus padres te mintieron, Xiomara, interrumpió don Octavio, su voz firme pero sin rastro de amargura. Y creo que mereces saber por qué. Dudé un momento, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Subí al lujoso vehículo, notando los asientos de cuero italiano y las maderas exóticas que adornaban el interior. Un hombre con traje oscuro nos separaba. Su guardaespaldas, supuse. El auto arrancó suavemente mientras mi abuelo me observaba con una mezcla de tristeza y esperanza. Nunca abandoné a tu padre, comenzó. Fue él quien rechazó mi herencia y mi apellido. Por orgullo, por celos, y finalmente, por codicia. Me contó cómo había construido su imperio desde cero, comenzando con una pequeña empresa de logística en Monterrey, que eventualmente se expandió por toda Latinoamérica. Cuando mi padre tenía 20 años, don Octavio le ofreció un puesto en la empresa, pero con una condición. Debía comenzar desde abajo, como cualquier empleado. Tu padre quería ser vicepresidente de inmediato, sin experiencia, sin conocimiento. Cuando me negué, me acusó de no amarlo lo suficiente. Se marchó, jurando que construiría su propio imperio sin mi ayuda. Sacó su teléfono y me mostró fotos de mi padre joven, sonriente, junto a él en la inauguración de una de sus plantas. Era una imagen que contradecía completamente la narrativa familiar que había escuchado toda mi vida. ¿Por qué no nos buscaste antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y traición. Lo intenté muchas veces, respondió con pesar. Cada cumpleaños, cada Navidad, enviaba regalos, cartas, invitaciones. Tu padre los devolvía todos. Eventualmente, contrató abogados para amenazarme con órdenes de restricción si seguía intentando contactarlos. Recordé los misteriosos paquetes que ocasionalmente llegaban a nuestra casa, que mis padres rápidamente desechaban, diciendo que eran errores de entrega. ¿Cuántos regalos de mi abuelo habían terminado en la basura? ¿Cuántas oportunidades de conocerlo me habían robado? Si eso es cierto, ¿por qué estás aquí ahora? ¿Y por qué Tadeo parece conocerte? Don Octavio suspiró profundamente, un gesto que revelaba el peso de décadas de separación. Hace 3 años, tu hermano me encontró.
Estaba investigando para un proyecto universitario sobre empresarios latinoamericanos exitosos y descubrió la verdad. Me contactó en secreto y desde entonces hemos mantenido una relación discreta. Él fue quien insistió en invitarme a su boda, diciendo que era tiempo de que la familia se reuniera. El auto se detuvo frente a un restaurante exclusivo, alejado del hotel donde se celebraba la boda. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una rabia intensa hacia mis padres por su engaño. Por otro, me preguntaba si habría más en esta historia, alguna justificación para sus acciones que aún desconocía. ¿Por qué ahora?, pregunté. Después de tantos años, don Octavio me miró con ojos que reflejaban una mezcla de determinación y tristeza. Porque estoy muriendo, Xiomara. Cáncer de páncreas, etapa terminal. Los médicos me dan 6 meses, quizás menos. Y antes de irme necesito arreglar mis asuntos. Y conocer a la nieta que nunca me permitieron amar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Morir? El abuelo millonario que acababa de descubrir estaba por desaparecer de mi vida casi tan rápido como había entrado en ella. Lo siento, dije, sin saber qué más decir. No sabía. No lo sientas, respondió con una sonrisa serena. He vivido una vida extraordinaria. Mi único arrepentimiento real es el tiempo perdido con mi familia, especialmente contigo. ¿Por qué especialmente conmigo?, pregunté mientras entrábamos al restaurante, donde el personal saludaba a mi abuelo por su nombre. Don Octavio esperó hasta que estuviéramos sentados en una mesa privada antes de responder. Porque te pareces a mi esposa, tu abuela Amalia. Tienes sus ojos, su espíritu. Tadeo me ha contado sobre tus logros académicos, tu determinación. Eres una Mendoza verdadera, aunque tus padres hayan intentado negarte ese legado. Mientras cenábamos, don Octavio me contó más sobre su vida, su empresa, Corporación Mendoza Internacional, que operaba en 12 países. Me habló de las fundaciones benéficas que había establecido, de su pasión por la conservación ambiental, y de cómo había intentado contactarme específicamente cuando me gradué de la universidad con honores. Tu padre devolvió el regalo que te envié, un apartamento en la zona financiera de la ciudad, mencionó casualmente, como si no fuera nada extraordinario. Pensé que sería útil para una joven economista comenzando su carrera. Casi me atraganté con mi agua. Mi primer apartamento había sido un lugar diminuto y deteriorado, que apenas podía pagar con mi salario inicial. Mis padres se habían negado a ayudarme, diciendo que necesitaba construir carácter, luchando como ellos lo habían hecho. ¿Un apartamento?, repetí, incrédula. ¿Y qué más me has enviado durante estos años? Don Octavio sacó su teléfono y abrió una carpeta de fotos. Esto era para tu 16º cumpleaños, dijo, mostrándome la imagen de un hermoso Audi A3. Este collar de esmeraldas era para tu graduación de la preparatoria. Esta beca completa para estudiar en el extranjero era para cuando terminaste la universidad. Con cada imagen, cada oportunidad robada, la rabia crecía en mi interior. Mientras tanto, recordaba cómo mis padres siempre habían favorecido a Tadeo. Él recibió un auto nuevo para su cumpleaños 16, estudió en universidades prestigiosas y nunca pareció tener problemas financieros. ¿Acaso ellos le daban a él lo que rechazaban de don Octavio para mí? ¿Tadeo recibía tus regalos?, pregunté abruptamente. La expresión de don Octavio se oscureció, no hasta que me contactó por su cuenta hace 3 años. Pero siempre noté que tu hermano parecía tener privilegios que a ti te negaban. Es parte de lo que me motivó a seguir intentando establecer contacto, especialmente contigo. Mi teléfono vibró insistentemente. Era Tadeo, preguntando dónde estaba, diciendo que la ceremonia comenzaría pronto. También había mensajes de mi madre, oscilando entre amenazas y súplicas para que regresara. Debo volver a la boda, dije con renuencia. Te llevaré, respondió don Octavio, dejando suficiente dinero en la mesa para pagar 10 comidas como la nuestra. Pero antes, hay algo que debo darte. Sacó un sobre del bolsillo interior de su impecable traje y me lo entregó. Dentro había documentos legales que no entendí completamente en ese momento, pero que cambiarían mi vida para siempre. Esto es un fideicomiso a tu nombre, establecido el día que naciste, y que tus padres han intentado anular legalmente 3 veces. 50 millones de dólares, más propiedades en Ciudad de México, Miami y Madrid. Mi mundo se detuvo por un instante. ¿50 millones? ¿Propiedades? ¿Y mis padres habían intentado anularlo? ¿Por qué me das esto ahora?, pregunté, aturdida. Porque al cumplir 25 años, que fue hace 2 meses, el fideicomiso pasa completamente a tu control. Ya no pueden bloquearlo. Es tuyo, independientemente de lo que suceda conmigo.
Regresamos al hotel en silencio, mi mente procesando toda esta nueva información. Al llegar, don Octavio me detuvo suavemente antes de bajar del auto. No busco crear más división en tu familia, Xiomara. Solo quería que supieras la verdad antes de que sea demasiado tarde para mí. Lo miré, a este hombre que era mi sangre pero un completo desconocido hasta hace unas horas. ¿Qué esperas que haga con esta información? Lo que consideres correcto, respondió simplemente. Eres una Mendoza, confío en tu juicio. Entramos juntos al hotel, causando un revuelo inmediato. Mi madre palideció al vernos, mientras mi padre se ponía rígido como una estatua. Tadeo, sin embargo, sonrió ampliamente y vino a abrazarnos a ambos. Por fin se conocieron, exclamó con genuina alegría. Estaba preocupado de que no regresaras, Shio. ¿Cómo pudiste ocultarme esto durante 3 años? Le susurré con una mezcla de dolor y traición. La sonrisa de Tadeo se desvaneció. Lo intenté, Shio, muchas veces. Pero cada vez que mencionaba al abuelo, nuestros padres cambiaban el tema o inventaban alguna emergencia. Eventualmente, decidí que el día de mi boda sería el momento perfecto para reunir a la familia, cuando no pudieran escapar o crear excusas. Miré a mis padres, que ahora se acercaban con expresiones que mezclaban furia y pánico. Xiomara, ven con nosotros ahora mismo, ordenó mi madre en un susurro tenso, intentando mantener las apariencias frente a los invitados. ¿Para qué? ¿Para que me sigas mintiendo?, respondí, manteniendo mi voz baja pero firme. ¿O para explicarme por qué intentaron robarme $50 millones? Mi padre palideció. No sabes de qué estás hablando. Este hombre te está manipulando. ¿Como ustedes me han manipulado toda mi vida?, repliqué. ¿Cómo me hicieron creer que éramos una familia de clase media luchando por salir adelante, mientras rechazaban oportunidades para mí pero aceptaban privilegios para Tadeo? Mi hermano intervino, intentando calmar la situación. Este no es el momento ni el lugar. Es mi boda, por favor. Tenía razón, por supuesto. Respiré profundamente, tratando de controlar la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarme. Tienes razón. Lo siento, Tadeo. Este es tu día. El abuelo tiene un lugar en la mesa principal con nosotros, dijo Tadeo, desafiando abiertamente a nuestros padres. Y Xiomara estará a su lado. La ceremonia transcurrió como en un sueño borroso. No podía concentrarme en los votos o las lecturas. Mi mente seguía volviendo al sobre en mi bolso y a las décadas de mentiras que habían definido mi vida. Durante la recepción, me senté junto a don Octavio en la mesa principal, ignorando las miradas furiosas de mis padres desde el otro extremo. Tu hermano es un buen hombre, comentó don Octavio mientras observábamos a Tadeo bailar con su nueva esposa. Cuando descubrió la verdad, su primera pregunta fue por qué te habían tratado diferente a ti. Me dijo que siempre notó el favoritismo, pero nunca entendió la razón. ¿Y cuál es la razón?, pregunté, una pregunta que había atormentado silenciosamente mi infancia. Don Octavio suspiró. Según lo que he podido descubrir, y lo que Tadeo me ha contado, tiene que ver con tu abuela Amalia. Ella y tu padre tenían una relación, complicada. Cuando falleció y le dejó su fortuna personal a través de mí, con la condición de que fuera administrada responsablemente, tu padre lo tomó como un insulto, como si ella no confiara en él incluso después de muerta. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Naciste el mismo día que Amalia falleció. Y como dije, te pareces extraordinariamente a ella. Creo que cada vez que tu padre te mira, ve un recordatorio de lo que percibió como una traición final de su madre. La injusticia de todo esto me golpeó con fuerza renovada. Había pasado mi vida intentando ganar la aprobación de unos padres que me rechazaban por razones que nada tenían que ver conmigo. Eso no excusa lo que hicieron, dije con voz temblorosa. No, no lo excusa, concordó don Octavio. Nada podría justificar negarle a una niña el amor que merece, ni intentar robarle su herencia. La fiesta continuó, pero yo apenas notaba la música o las conversaciones a mi alrededor. En un momento, don Octavio se excusó para hablar con algunos invitados que resultaron ser socios comerciales, dejándome sola con mis pensamientos. No por mucho tiempo. Mi madre se deslizó en la silla que don Octavio había dejado vacante, su rostro una máscara de falsa preocupación para cualquiera que pudiera estar observando. «Estás haciendo el ridículo», susurró con dureza. ¿Tienes idea de quiénes son las personas en esta boda? Socios comerciales importantes, clientes potenciales para tu padre, y tú confraternizando con ese hombre.
Mi abuelo, el hombre cuya existencia me ocultaron, el que intentó mantener contacto conmigo toda mi vida mientras ustedes me negaban incluso saber de él. Mi madre se inclinó más cerca, su perfume caro casi sofocándome. Ese hombre destruyó a tu padre. Lo humilló. Lo hizo sentir como un fracasado. Todo lo que hicimos fue protegerte. ¿Protegerme? Repetí, incrédula. ¿Intentar robar mi fideicomiso 3 veces es protegerme? ¿Negarme oportunidades que libremente le dieron a Tadeo es protegerme? Vi un destello de culpa en sus ojos, rápidamente reemplazado por indignación. No entiendes nada. Ese dinero era para asegurar nuestro futuro, el futuro de esta familia. Mi dinero, corregí, las piezas encajando finalmente, mi herencia de la abuela Amalia, que ustedes consideraban que les pertenecía. Mi madre se levantó abruptamente. Hablaremos de esto en casa, cuando hayas recuperado la sensatez. No regresaré a casa, dije con una calma que me sorprendió. No después de descubrir toda la verdad. Su expresión se endureció. ¿Y dónde piensas quedarte? ¿Con tu abuelo moribundo? ¿Crees que te acogerá así nada más después de 25 años? No necesito que nadie me acoja, respondí, pensando en el fideicomiso y las propiedades que ahora estaban a mi nombre. Puedo cuidarme sola. Siempre lo he hecho, a pesar de ustedes. No gracias a ustedes. Mi madre se alejó, visiblemente furiosa pero consciente de que estábamos en un evento público. La vi susurrarle algo a mi padre, quien me miró con una mezcla de rabia y lo que podría haber sido miedo. ¿Miedo de qué? ¿De la verdad? ¿O de las consecuencias que ahora podrían enfrentar? Tadeo se acercó después, sentándose a mi lado con una expresión de preocupación. Mamá y papá están furiosos. Dicen que estás amenazando con algún tipo de venganza legal. No he amenazado con nada, respondí. Solo he dicho que no volveré a casa. Mi hermano suspiró. Mira, sé que es mucho para procesar en un día, pero son nuestros padres, Shio. A su manera retorcida, creo que pensaban que estaban haciendo lo correcto. Lo miré con incredulidad. ¿Lo correcto? ¿Negarme conocer a mi abuelo? ¿Intentar robar mi herencia? ¿Tratarme como una ciudadana de segunda clase en nuestra familia mientras tú recibías todo lo que yo no podía tener? Nunca fue mi intención beneficiarme a tu costa, dijo Tadeo, claramente dolido. No sabía lo del fideicomiso o los intentos de anularlo. Te lo juro. Quería creerle. Tadeo siempre había sido un buen hermano, protegiéndome cuando podía, compartiendo conmigo cuando nuestros padres me negaban cosas. Pero ahora todo estaba manchado por la duda. ¿Qué harás ahora?, preguntó después de un momento de silencio. Honestamente, no lo sé, admití. Pero sé que no puedo volver a esa casa, a esa vida construida sobre mentiras. El abuelo me comentó que te dio los documentos del fideicomiso, dijo Tadeo en voz baja. Con ese dinero, podrías hacer lo que quisieras. Estudiar en el extranjero, iniciar tu propio negocio. No se trata solo del dinero, Tadeo. Se trata de la traición, de las mentiras, de una vida entera creyendo que no era lo suficientemente buena. Don Octavio regresó entonces, su presencia imponente pero amable. ¿Interrumpo?, preguntó. En absoluto, respondió Tadeo, levantándose para abrazar a nuestro abuelo. Los dejaré hablar. Es mi baile con mi suegra. Se alejó, lanzándome una última mirada de preocupación. Tu hermano está preocupado por ti, comentó don Octavio cuando estuvimos solos nuevamente. Todos parecen estar preocupados por mí hoy, respondí con cierta amargura. Curioso, considerando que nadie parecía preocuparse demasiado durante los últimos 25 años. Don Octavio asintió comprensivamente. La verdad tiene ese efecto. Cambia cómo las personas te ven, cómo tú las ves a ellas, y más importante, cómo te ves a ti misma. Miré a mis padres, ahora socializando con invitados como si nada estuviera mal, como si no hubieran destruido mi confianza en ellos hace apenas unas horas. ¿Qué debo hacer?, pregunté, casi para mí misma. Eso depende de lo que quieras, Xiomara. La venganza es tentadora cuando has sido traicionada. La humillación que sientes ahora podría fácilmente convertirse en deseo de hacer que paguen por lo que hicieron. Pero pregúntate si eso traerá paz a tu corazón. ¿Tú no quieres venganza por cómo te trataron? ¿Por cómo te mantuvieron alejado de tus nietos? Don Octavio sonrió tristemente. Durante años, eso fue todo lo que quería. Venganza contra Ismael por negarme ver crecer a mis nietos. Incluso llegué a planear cómo destruir su negocio, cómo dejarlo en la ruina. ¿Qué te detuvo?, pregunté, genuinamente curiosa. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en amargura, Xiomara.
Lo entiendes con claridad cuando enfrentas tu propia mortalidad. Ahora solo quiero pasar el tiempo que me queda conociendo a la nieta que me negaron, si ella me lo permite. Sus palabras me conmovieron profundamente. Aquí estaba este hombre, traicionado por su propio hijo, negado el derecho de ver crecer a sus nietos, y aún así capaz de dejar ir el rencor. Me gustaría conocerte también, dije finalmente. Pero no sé si puedo perdonar a mis padres tan fácilmente. No te pido que lo hagas. El perdón, si llega, debe ser en tu tiempo, no en el de ellos. Y ciertamente no en el mío. Mientras la recepción continuaba a nuestro alrededor, tomé una decisión. No regresaría a la casa de mis padres esa noche, ni nunca. Aceptaría la invitación de don Octavio para quedarme en su suite de hotel, mientras decidía mi próximo paso. Y por primera vez en mi vida, ese paso sería completamente mío, sin las limitaciones impuestas por las mentiras de mis padres. Lo que no sabía en ese momento era que la situación estaba a punto de complicarse mucho más, porque mis padres no estaban dispuestos a dejarme ir tan fácilmente, especialmente ahora que había descubierto la verdad sobre mi herencia. Y el tiempo de don Octavio se estaba agotando más rápido de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Esa noche, después de la boda, me instalé en la habitación contigua a la suite de don Octavio en el hotel. Era más lujosa que cualquier lugar donde hubiera estado antes, con una vista espectacular de la ciudad. Mientras desempacaba la pequeña bolsa de emergencia que siempre llevaba a eventos, un hábito que ahora agradecía, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas de mis padres. Finalmente lo apagué. Necesitaba pensar, procesar todo lo que había descubierto. Me senté en la cama king size, abriendo nuevamente el sobre con los documentos del fideicomiso. Ahora, con más calma, pude examinarlos detalladamente. El fideicomiso había sido establecido el día de mi nacimiento, que coincidía con el fallecimiento de mi abuela Amalia. Ella había dejado instrucciones explícitas. Su fortuna personal, separada de los negocios familiares, debía ser puesta en un fideicomiso para su futura nieta, como si de alguna manera hubiera sabido que yo llegaría el mismo día que ella partiría. Los documentos también revelaban algo más inquietante: las 3 ocasiones en que mis padres habían intentado anular el fideicomiso. La primera cuando tenía apenas 5 años, alegando que necesitaban el dinero para gastos médicos de emergencia para mí. La segunda cuando cumplí 18, argumentando que era demasiado inestable emocionalmente para manejar tal fortuna. Y la tercera, apenas 6 meses atrás, intentando declarar que el fideicomiso debería ser redistribuido equitativamente entre ambos nietos. Todas estas peticiones habían sido rechazadas por los administradores del fideicomiso, siguiendo las instrucciones específicas de Amalia. El último intento había sido particularmente descarado, ya que mis padres sabían que en pocos meses yo cumpliría 25 años y el fideicomiso pasaría completamente a mi control. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era don Octavio, sosteniendo una tableta y una carpeta. Disculpa la interrupción, Xiomara, pero hay algo más que creo que deberías ver. Lo invité a entrar, notando que se movía más lentamente que antes. El día había sido largo, y me pregunté cuánto esfuerzo le estaba costando mantener esa fachada de fortaleza. ¿Qué es esto?, pregunté mientras me entregaba la tableta. Correos electrónicos entre tu padre y su abogado, discutiendo el último intento de anular tu fideicomiso. Los obtuve. Bueno, digamos que tengo mis recursos. Comencé a leer, y con cada palabra, mi indignación crecía. Mi padre describía en detalle cómo planeaba utilizar el dinero, expandir su negocio, comprar una casa de vacaciones en Europa y, lo más doloroso, financiar el futuro de Tadeo. Ni una sola mención de mis necesidades o deseos. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, sintiendo náuseas. Porque merecías saber la verdad completa antes de decidir cómo proceder, respondió don Octavio. Y porque hay algo más. Abrió la carpeta, revelando fotografías y documentos relacionados con el negocio de mi padre. Construcción Innovadora Mendoza, la empresa que había fundado y de la que siempre se había jactado de construir desde cero, resultó tener orígenes mucho más turbios de lo que jamás hubiera imaginado. Tu padre no construyó ese negocio desde cero, explicó don Octavio. Lo compró con dinero que tomó prestado de mi empresa, un préstamo que nunca devolvió formalmente. Cuando me negué a perdonar la deuda sin un plan de pago adecuado, él declaró que ya no era mi hijo y cortó todo contacto. Las fotografías mostraban a mi padre firmando documentos de préstamo, aceptando cheques, estrechando manos con socios de don Octavio. Toda la narrativa del self-made man que nos había inculcado era otra elaborada mentira. ¿Significa esto que técnicamente la empresa de mi padre te pertenece?, pregunté, intentando comprender las implicaciones legales. Don Octavio sonrió tristemente. Legalmente podría reclamar una parte sustancial, sí, pero nunca lo hice.
esperando que algún día recapacitara, que volviera, no necesariamente para pagar el dinero, sino para reconectar como familia. Y ahora estás muriendo, dije, la realidad de su condición golpeándome nuevamente. Y ahora estoy muriendo, confirmó, lo que significa que debo poner mis asuntos en orden, incluyendo decidir qué hacer con esa deuda. ¿Qué piensas hacer? Don Octavio me miró con intensidad. Eso depende en parte de ti, Xiomara. Puedo perdonar la deuda completamente como mi último acto de reconciliación, o puedo transferir el derecho legal de cobrarla a ti, como parte de tu herencia. La implicación era clara. Me estaba dando el poder de destruir financieramente a mi padre si así lo deseaba. Era una forma de venganza servida en bandeja de plata. ¿Por qué dejarías esa decisión en mis manos? Pregunté, abrumada por la responsabilidad, porque tú eres quien más ha sufrido por las acciones de tu padre, y porque confío en que tomarás la decisión correcta, cualquiera que sea. Esa noche apenas dormí, pensando en todo lo que había descubierto y en la decisión que ahora enfrentaba. ¿Debería usar este poder para vengarme de mis padres? ¿Para hacerles sentir una fracción del dolor y la humillación que me habían causado? ¿O debería tomar el camino que don Octavio parecía haber elegido, dejando ir el rencor? A la mañana siguiente, me despertó un mensaje de Tadeo. Mamá y papá están furiosos. Están en el lobby del hotel, exigiendo verte. Dicen que si no bajas, llamarán a la policía alegando que el abuelo te ha secuestrado o algo así. Por favor, ten cuidado. Me vestí rápidamente y bajé al lobby, donde efectivamente encontré a mis padres causando una escena. Mi madre gesticulaba dramáticamente mientras mi padre hablaba en tono amenazante con el gerente del hotel. ¡Xiomara!, exclamó mi madre al verme. ¿Estás bien? ¿Ese hombre te ha hecho algo? ¿Te refieres a mi abuelo? ¿El hombre cuya existencia me ocultaron toda mi vida? No, no me ha hecho nada excepto mostrarme la verdad. Mi padre se acercó, intentando mantener una fachada de preocupación paternal. Cariño, entiendo que estés confundida y molesta, pero ese hombre es manipulador. Siempre lo ha sido. Está usando tu inocencia para ponerte contra nosotros. ¿Mi inocencia?, repetí. O quizás se refieren a mi fideicomiso. ¿El que intentaron robarme 3 veces? Mis padres intercambiaron miradas de pánico. Claramente no esperaban que supiera tantos detalles. Eso es un malentendido, balbuceó mi madre. Solo intentábamos proteger tus intereses. ¿Mis intereses? ¿O los suyos? Porque tengo correos que sugieren que planeaban usar ese dinero para expandir su negocio y comprar una casa de vacaciones en Europa. Mi padre palideció visiblemente. ¿Qué te ha estado mostrando ese viejo? Son documentos falsificados. Tiene que ser eso. ¿También falsificó los documentos de préstamo que firmaste? Contraataqué. Los que muestran que tu imperio fue construido con dinero que le pediste prestado y nunca devolviste. El lobby había quedado en silencio, con huéspedes y personal observando discretamente nuestra confrontación. Mi padre, siempre consciente de las apariencias, bajó la voz. Vamos a hablar de esto en privado, como familia, insistió, tomándome del brazo. Me solté bruscamente. No hay nada más que hablar. Me han mentido toda mi vida. Han intentado robarme. Me han tratado como menos que Tadeo, simplemente porque nací el día que murió la abuela Amalia y les recordaba a ella. Mi madre jadeó. ¿Quién te dijo eso? No importa quién me lo dijo. Lo que importa es que es verdad, ¿no? Por eso siempre me miraban diferente. Por eso nada de lo que hacía era suficiente. Don Octavio apareció entonces, acompañado por 2 hombres que reconocí como sus guardaespaldas. Ismael, Berenice. Saludó con calma. Creo que este no es el lugar para esta discusión. Tú, escupió mi padre. Siempre interfiriendo, siempre creyéndote superior. No tienes derecho a meterte entre nosotros y nuestra hija. Tu hija, corrigió don Octavio, que es mi nieta, la nieta que me negaste conocer durante 25 años. Creo que ya he sido bastante paciente, ¿no te parece? El gerente del hotel se acercó entonces, claramente incómodo. Señores, les pido que continúen esta discusión en privado. Están perturbando a nuestros otros huéspedes. Por supuesto, respondió don Octavio cortésmente. Mi suite está disponible si desean hablar civilizadamente. Mis padres accedieron reluctantemente, más preocupados por el espectáculo público que por resolver realmente nuestros problemas. Mientras subíamos en el ascensor, en un silencio tenso que podría cortarse con un cuchillo, tomé una decisión. Era hora de poner fin a esta situación, de una vez por todas. En la suite de don Octavio, mis padres se negaron a sentarse, permaneciendo de pie con expresiones combativas. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Todo esto es un malentendido. Xiomara, cariño, tu abuelo obviamente te ha llenado la cabeza con mentiras sobre nosotros.
¿Mentiras? Repliqué. ¿Cómo la mentira de que él nos abandonó? ¿O la mentira de que papá construyó su negocio desde cero? ¿O quizás la mentira de que me trataban igual que a Tadeo? Mi padre intentó una táctica diferente. Todos los padres cometen errores, Xiomara. Quizás no siempre tomamos las decisiones correctas, pero todo lo que hicimos fue por el bien de nuestra familia. ¿Qué familia?, pregunté. ¿La que construyeron sobre mentiras y favoritismo? ¿La que intentó robar mi herencia? ¿Esa familia? Don Octavio, que se había mantenido en silencio, finalmente habló. Ismael, siempre he respetado tu derecho a criar a tus hijos como consideraras apropiado, incluso cuando cortaste el contacto, incluso cuando rechazaste mi ayuda. Pero lo que hiciste con el fideicomiso de Xiomara, eso va más allá de un desacuerdo familiar. Eso es fraude. Mi padre se tensó. No me hables de fraude cuando tú mismo me negaste lo que me correspondía por derecho. Era el hijo mayor. Debería haber heredado la empresa que construí desde cero, respondió don Octavio con calma, y que estaba dispuesto a compartir contigo si demostrabas estar preparado. Pero querías todo, de inmediato, sin esfuerzo. Suficiente, intervine. No estamos aquí para revivir viejas disputas. Estamos aquí para decidir qué sucederá ahora. Saqué los documentos que don Octavio me había mostrado la noche anterior, incluyendo los del préstamo. Los coloqué sobre la mesa de centro. Papá, según estos documentos, le debes a don Octavio $20 millones, más intereses acumulados durante los últimos 15 años. Un préstamo que usaste para comprar tu empresa, no para construirla desde cero como siempre presumiste. Mi padre comenzó a protestar, pero lo interrumpí. Don Octavio me ha dado la opción de transferirme el derecho legal de cobrar esa deuda, como parte de mi herencia, lo que significa que podría tomar posesión de tu empresa, de tu casa, de todo lo que tienes. Una venganza perfecta por todos estos años de mentiras y favoritismo, ¿no crees? Mi madre sollozó teatralmente, mientras mi padre palidecía aún más. No puedes hablar en serio, balbuceó. Destruirías a tu propia familia por venganza. Es curioso que ahora sí me consideres parte de la familia, respondí con amargura. Cuando durante años fui tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propio hogar. Don Octavio permaneció en silencio, observando el intercambio con expresión impasible. Era mi decisión, y él lo respetaba. Tengo otra opción, continué, disfrutando por primera vez en mi vida de tener el control frente a mis padres. Puedo perdonar la deuda completamente, dejar que conserves la empresa que construiste con dinero prestado, permitir que sigas pretendiendo ser un hombre hecho a sí mismo. Mi padre pareció relajarse ligeramente, hasta que añadí, pero hay condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó con recelo. Primero, admitirás públicamente que don Octavio es mi abuelo y que nos mantuviste separados por orgullo y codicia. Segundo, dejarás de interferir completamente en mi vida, mis decisiones, mi carrera, mi futuro. Tercero, reconocerás formalmente que intentaste apropiarte de mi fideicomiso y renunciarás por escrito a cualquier reclamo futuro sobre él. Eso es humillación pública, protestó mi madre. ¿Y cómo llamarías a sentarme detrás de los botes de basura en la boda de mi hermano? ¿O a abofetearme y echarme cuando defendía a mi abuelo?, repliqué, sintiendo una fuerza interior que nunca antes había experimentado. Estoy ofreciendo un camino para resolver esto que no implica tu ruina financiera. Deberías estar agradecido. Mi padre me miró como si no me reconociera, como si la hija sumisa y complaciente que conocía hubiera sido reemplazada por una extraña. ¿Y si me niego? Don Octavio intervino entonces, su voz tranquila pero firme. Si te niegas, Ismael, haré lo que debía hacer hace años. Ejecutaré legalmente la deuda yo mismo, antes de transferir todo a Xiomara. Y créeme, mis abogados son mucho menos pacientes que tu hija. El silencio que siguió fue tenso. Podía ver a mi padre calculando sus opciones, buscando una salida. Finalmente, con los hombros caídos en señal de derrota, asintió. Acepto tus condiciones. Por escrito, insistí. Hoy mismo, don Octavio hizo una llamada, y en menos de una hora, su abogado personal llegó con los documentos necesarios. Mientras mi padre firmaba cada página, podía ver una mezcla de rabia y humillación en su rostro. Mi madre lloraba silenciosamente, pero ya no me conmovían sus lágrimas. Había visto demasiado de su manipulación. Cuando todo estuvo firmado y el abogado se retiró con los documentos originales, dejándonos copias certificadas, mi padre habló nuevamente. ¿Estás satisfecha ahora? ¿Has terminado de destruir a esta familia? Yo no destruí nada, respondí calmadamente. Ustedes lo hicieron, con cada mentira, con cada rechazo,
con cada intento de robarme lo que me pertenecía. Yo solo estoy recogiendo los pedazos y construyendo algo nuevo. Mis padres se marcharon poco después, derrotados pero no arrepentidos. No esperaba arrepentimiento, no realmente. Las personas como ellos rara vez reconocen sus errores genuinamente. Cuando estuvimos solos, don Octavio me miró con una mezcla de orgullo y algo parecido a la admiración. «Podrías haber tomado todo», dijo. «Podrías haberlos dejado sin nada». «¿Y convertirme en lo que ellos son?», respondí. «No, prefiero construir mi propio camino, con dignidad. Además, una parte de mí todavía espera que algún día entiendan lo que hicieron mal. Aunque no contengo la respiración esperando ese día». Don Octavio sonrió, pero el esfuerzo del día claramente le había pasado factura. Lo noté tambalear ligeramente, y rápidamente lo ayudé a sentarse. «¿Estás bien? ¿Necesitas tus medicamentos?» «Estoy bien», aseguró, aunque su palidez decía lo contrario. «Solo cansado. Ha sido un día intenso». Llamé a su médico personal, quien llegó rápidamente y nos informó que don Octavio necesitaba descansar. Mientras lo ayudaba a instalarse en su dormitorio, me tomó la mano. «Estoy orgulloso de ti, Xiomara. No solo por cómo manejaste esta situación, sino por la mujer en que te has convertido a pesar de todo». Sus palabras me conmovieron profundamente. Era la primera vez que un adulto en mi vida me decía que estaba orgulloso de mí sin condiciones, sin expectativas, simplemente por ser quien era. «Me quedaré contigo», decidí. «Al menos hasta que te recuperes». «No me recuperaré, Xiomara», dijo con sorprendente franqueza. «Ambos lo sabemos, pero me encantaría que te quedaras el tiempo que quieras». Las siguientes semanas establecieron un nuevo ritmo en mi vida. Me mudé definitivamente a la suite adyacente a la de don Octavio en el hotel de lujo donde se alojaba cuando estaba en la ciudad. Tadeo, que había regresado de su luna de miel, se convirtió en un visitante frecuente, genuinamente interesado en pasar tiempo con ambos. Don Octavio insistió en presentarme a sus abogados y asesores financieros, asegurándose de que entendiera completamente la magnitud de lo que estaba heredando, no solo el fideicomiso de mi abuela, sino también una parte sustancial de Corporación Mendoza Internacional. «Quiero que estés preparada», me dijo un día, mientras revisábamos documentos en su estudio improvisado. «Esta fortuna viene con responsabilidades, empleados que dependen de ti, fundaciones benéficas que necesitan dirección, inversiones que requieren atención». Absorbí todo el conocimiento que pude, sorprendida de descubrir que tenía aptitud natural para los negocios. La economía siempre me había apasionado, pero nunca había tenido la oportunidad de aplicar mis conocimientos en el mundo real. Mis padres, por su parte, cumplieron técnicamente con nuestro acuerdo. Mi padre emitió un comunicado breve, reconociendo a don Octavio como su padre y mi abuelo, explicando vagamente que desacuerdos familiares habían causado la separación. También firmó los documentos renunciando a cualquier reclamo sobre mi fideicomiso. Pero sabía que su resentimiento solo había crecido. Me enviaban mensajes ocasionales, fríos y formales, manteniendo las apariencias. No me importaba. Había encontrado una nueva familia en don Octavio y sus colaboradores cercanos, personas que me valoraban por mis habilidades y mi ética de trabajo, no por mi apellido o mi relación con ellos. Pero el tiempo de don Octavio se agotaba rápidamente. A pesar de los mejores tratamientos médicos disponibles, el cáncer avanzaba implacablemente. Un mes después de la boda de Tadeo, fue hospitalizado por primera vez. Los médicos lograron estabilizarlo, pero nos advirtieron que ya no se trataba de meses, sino de semanas. «No desperdicies tiempo lamentándote», me dijo cuando regresamos al hotel después de su hospitalización. «Hay mucho que quiero enseñarte, y muy poco tiempo». Intensificamos nuestras sesiones de entrenamiento empresarial, como él las llamaba. Me presentó a socios comerciales clave, me explicó estrategias y filosofías que habían guiado su éxito, y compartió historias sobre mi abuela Amalia, cuyo espíritu e inteligencia, insistía, vivían en mí. Una tarde, mientras revisábamos algunos documentos de la fundación benéfica principal de la familia, don Octavio recibió una llamada que lo dejó visiblemente perturbado. «¿Qué sucede?», pregunté cuando terminó la llamada. «Tu padre», respondió con preocupación, «ha estado tomando decisiones empresariales extremadamente riesgosas. Acaba de hipotecar su casa y ha invertido todo en un proyecto inmobiliario en una zona inestable políticamente. Mis fuentes dicen que está desesperado por demostrar que puede tener éxito sin mi ayuda». «¿Por qué te preocupa?», pregunté, confundida. «Después de todo lo que ha hecho».
porque sigue siendo mi hijo, respondió simplemente, y porque esas decisiones no solo lo afectan a él, sino también a tu madre, a Tadeo, a sus empleados, a personas inocentes. Me quedé pensando en sus palabras el resto del día. A pesar de todo lo que había sufrido a manos de su hijo, don Octavio seguía preocupándose por él, no por obligación o apariencia, sino genuinamente. Esa noche, tomé una decisión. Contacté a los asesores financieros de don Octavio y les pedí un análisis detallado del proyecto en el que mi padre había invertido. Como sospechábamos, era extremadamente riesgoso, bordeando lo fraudulento. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté al asesor principal. Podríamos comprar participación mayoritaria en el proyecto a través de una empresa subsidiaria, lo que nos daría control para reorientarlo hacia algo más estable, explicó. Pero costaría varios millones, y aunque eventualmente podría recuperarse la inversión, no es un movimiento que recomendaría desde una perspectiva puramente financiera. ¿Y desde una perspectiva humana?, presioné. El asesor, un hombre mayor que había trabajado con don Octavio durante décadas, sonrió ligeramente. Desde esa perspectiva, salvaría muchas vidas y empleos, incluyendo, probablemente, el futuro financiero de su padre. Hágalo, decidí, pero manténgalo discreto. No quiero que mi padre sepa que estoy involucrada. Cuando informé a don Octavio sobre mi decisión, su rostro se iluminó con una sonrisa de orgullo. Tienes el corazón de Amalia, dijo, firme cuando debe serlo, pero siempre compasivo en el fondo. 2 semanas después, don Octavio tuvo que ser hospitalizado nuevamente, esta vez de manera permanente. El cáncer había invadido sus órganos vitales, y los médicos dijeron que era cuestión de días. Tadeo y yo establecimos una vigilia constante junto a su cama. Sorprendentemente, mis padres también aparecieron un día, incómodos pero presentes. Mi padre parecía especialmente afectado al ver a su propio padre tan deteriorado. No pensé que me afectaría así, confesó en un momento en que nos quedamos solos en el pasillo del hospital. Después de todo este tiempo, después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Sigue siendo tu padre, respondí, repitiendo las palabras que don Octavio había usado. Mi padre me miró con una expresión compleja, una mezcla de culpa, arrepentimiento y algo parecido a la admiración. «Te pareces tanto a mi madre», dijo finalmente. «No solo físicamente. Tu forma de hablar, tu determinación. Durante años me dolía verte porque me recordabas todo lo que pensé que me había sido negado. Fue injusto y egoísta. Era lo más cercano a una disculpa genuina que jamás había recibido de él. No solucionaba todo, ni borraba años de daño, pero era un comienzo. Un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad que representaba la inminente pérdida de don Octavio. La noche antes de que don Octavio falleciera, tuvimos una última conversación privada. Estaba débil, pero su mente seguía tan aguda como siempre. «Hay algo que quiero darte», dijo, indicándome que abriera el cajón de su mesita de noche. Dentro encontré una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, descubrí un hermoso anillo de esmeraldas rodeado de pequeños diamantes. Era de Amalia, explicó. Lo usó todos los días de nuestra vida juntos. Siempre dijo que algún día sería para su nieta. Con manos temblorosas, me ayudó a colocarlo en mi dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para mí. «Hay algo más que debes saber», continuó, su voz cada vez más débil. «Sobre el proyecto en el que invertiste para salvar a tu padre». «No es necesario hablar de eso ahora», lo interrumpí, no queriendo que gastara sus preciosas fuerzas. «Es importante», insistió. «Tu padre descubrió que fuiste tú quien salvó el proyecto. Mis asesores me informaron ayer que él solicitó una reunión con ellos y les preguntó directamente quién había comprado la participación mayoritaria. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué dijo cuando se enteró?» Según me informaron, se quedó en silencio por un largo tiempo. Luego preguntó por qué lo habías hecho, después de todo lo que él te había hecho a ti. ¿Qué le respondieron? La verdad, que lo hiciste porque, a pesar de todo, él sigue siendo tu padre, y porque no querías que empleados inocentes sufrieran por sus malas decisiones. Don Octavio me apretó la mano con las pocas fuerzas que le quedaban. «Has demostrado ser mejor persona que cualquiera de nosotros, Xiomara. Has encontrado un equilibrio entre la justicia y la compasión que yo nunca pude lograr. Estoy tan orgulloso de ti». Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón, un tesoro más valioso que cualquier herencia material que pudiera dejarme. Don Octavio falleció pacíficamente al día siguiente,
rodeado por Tadeo, yo, y sorprendentemente, mi padre, quien había regresado solo, sin mi madre. En sus últimos momentos, padre e hijo intercambiaron palabras en voz tan baja que no pude escucharlas, pero vi lágrimas en los ojos de ambos. Algún tipo de reconciliación, aunque tardía, había ocurrido. El funeral fue un evento importante en la comunidad empresarial. Cientos de personas asistieron para rendir homenaje a un hombre que había construido un imperio, pero que valoraba más las relaciones familiares que cualquier éxito material. Me sorprendió la cantidad de historias que escuché sobre su generosidad, su ética inquebrantable y su lealtad hacia quienes lo rodeaban. Mis padres asistieron, manteniendo una distancia respetuosa. Mi madre parecía incómoda, pero mi padre mostraba un dolor genuino que nunca le había visto expresar. Después del servicio, mientras los asistentes se dispersaban, mi padre se acercó a mí. «Sé lo que hiciste», dijo sin preámbulos. «Con el proyecto inmobiliario». Me mantuve en silencio, esperando. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Después de todo lo que te hice, lo que te negué, ¿por qué arriesgarías millones para salvarme? No lo hice solo por ti», respondí honestamente. «Lo hice por las familias de tus empleados, por Tadeo, incluso por mamá. Y lo hice porque don Octavio me enseñó que el verdadero poder no está en la venganza, sino en elegir ser mejor que aquellos que te han herido». Mi padre asintió lentamente, procesando mis palabras. «No merezco tu ayuda». «Probablemente no», concordé, «pero esa no fue la razón por la que lo hice». Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de años de resentimiento y secretos entre nosotros. Finalmente, mi padre habló nuevamente. «Tu abuelo dejó una carta para mí. Me pidió que reconsiderara nuestra relación, que intentara reparar el daño que he causado. No sé si eso es posible, pero me gustaría intentarlo, si tú estás dispuesta». No prometí nada ese día. Las heridas eran demasiado profundas, la confianza demasiado dañada para reparaciones instantáneas, pero dejé abierta la posibilidad, un pequeño puente hacia un futuro donde quizás, algún día, podríamos construir algo nuevo sobre las ruinas de lo antiguo. En los meses siguientes, asumí mi papel como una de las principales accionistas de Corporación Mendoza Internacional. Con la guía de los asesores de don Octavio y mi propia formación en economía, demostré ser una líder capaz e innovadora. Establecí nuevos programas de beneficios para los empleados, expandí las iniciativas de responsabilidad social de la empresa y lancé un fondo específico para apoyar a jóvenes emprendedores que, como don Octavio en sus inicios, tenían visión pero carecían de recursos. Tadeo y yo fortalecimos nuestra relación, libres ahora de las dinámicas tóxicas que nuestros padres habían impuesto. Él seguía su carrera en arquitectura, y ocasionalmente colaborábamos en proyectos de la fundación, diseñando escuelas y centros comunitarios en zonas desfavorecidas. Con mis padres, el proceso fue más lento y complicado. Comenzamos con almuerzos ocasionales, conversaciones tensas pero civilizadas. No pretendíamos que el pasado no había ocurrido, pero intentábamos construir algo nuevo, algo basado en la verdad en lugar de mentiras. Mi padre, sorprendentemente, fue quien mostró más disposición para el cambio. El encuentro con su propio padre en el lecho de muerte parecía haberlo transformado profundamente. Mi madre, más resistente al principio, eventualmente comenzó a mostrar destellos de la mujer que podría haber sido sin la influencia de las ambiciones y resentimientos de mi padre. Un año después del fallecimiento de don Octavio, inauguré el Ala Amalia Mendoza, en el principal hospital oncológico de la ciudad, financiada completamente con mi fideicomiso. Era un centro de tratamiento de vanguardia, donde pacientes de todos los niveles socioeconómicos podían recibir atención de calidad. En la ceremonia de inauguración, mientras cortaba el listón rodeada de médicos, pacientes y personalidades locales, vi a mis padres entre la multitud. Por primera vez, detecté algo parecido al orgullo genuino en sus rostros, no por cómo me reflejaba en ellos, sino por quién era yo como persona. Más tarde esa noche, mientras admiraba el anillo de mi abuela en mi dedo, reflexioné sobre el extraordinario giro que había dado mi vida. De ser la hija menos valorada, la niña que nunca era suficiente, me había convertido en una mujer poderosa, respetada y, lo más importante, dueña de su propio destino. La venganza hubiera sido fácil. Podría haber destruido a mis padres financiera y socialmente con la información y los recursos que ahora poseía. Pero don Octavio me había enseñado una lección más valiosa, que la verdadera victoria no está en hacer que otros se arrodillen, sino en mantenerse de pie con dignidad y compasión, incluso frente a quienes te han herido. Mi abuelo voló 6 horas para asistir a la boda de mi hermano, pero mis padres lo sentaron detrás de los botes de basura. Ese día cambió mi vida para siempre, revelando una herencia no solo de riqueza material, sino de fortaleza, integridad y perdón que nunca supe que existía en mi sangre.
Y por eso, a pesar de todo el dolor, estaré eternamente agradecida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.